Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en nuestra escuela sabática para maestros de escuela sabática y ministros, pastores. Nos gustaría estudiar juntos con ustedes esta lección tan maravillosa. Juntos con nosotros también tenemos nuestro querido hermano Di Franca de Italia. Va a ser conectado con audio, en audio con nosotros. Bienvenido, hermano Di Franca. Muchas gracias, hermanos. Tengo mucho gusto de estar contribuyendo en el estudio de la presentación de estas lecciones y ruego que el Señor nos bendiga y bendiga a toda la hermandad alrededor del mundo que le va a escuchar. Muchas gracias, muchas gracias. Nos gustaría empezar nuestra escuela sabática con una oración en silencio. Amén. Amén. Y la escuela sabática es muy interesante, es centrada en el punto de salvación y tenemos nuestra escuela sabática para el sábado 9 de marzo 2013. Nuestro Señor se va a presentar en este estudio como nuestro intercesor y sustituto. Parcialmente se mencionó de sus funciones como sustituto y como nuestro intercesor en otras lecciones, pero no de una forma central. Y en esta lección vamos, con ayuda del Señor, a entender y enseñar a nuestro pueblo de esta parte tan importante en la función, en el plan de salvación y la función de nuestro Señor Jesucristo. En esta lección de escuela sabática tenemos varios subtítulos que marcan las pautas o la línea central, la línea roja de nuestra lección. El primer subtítulo es nuestro Señor como mediador entre el ser humano y Dios. Es una función muy importante y normalmente la gente cuando tiene un tema tan importante demoran mucho tiempo, discutan y participan mucho en las primeras preguntas. Debemos ser cuidadosos porque siguen otros puntos también muy importantes. El segundo subtítulo habla de nuestro intercesor. Ahora, una parte de su intercesión es él como hombre y Dios. La otra parte es nuestro intercesor como un abogado que intercede para nosotros adelante del juicio celestial. Más adelante tenemos un otro subtítulo que es un sustituto y seguridad. Entonces vamos a estudiar en este subtítulo. Usted puede notar cómo está exclamando la importancia y todo está centrado en el plan de salvación, en la obra de Cristo para nosotros, la seguridad que Él nos da. Pero también viene un otro subtítulo que marca la pregunta 7 y este es un punto que prácticamente cierra el tema. El tiempo de gracia terminará. ¿Qué significa? Que en la última pregunta y la última parte de la lección va a terminar con un llamado, debe terminar con un llamado de arrepentimiento, de aceptar a Cristo. Por eso debemos incluir de toda costa las últimas partes de lección para que los participantes de esta lección puedan aprovechar 100% de los pensamientos del autor y de la comisión que desarrolla las lecciones. Vamos ahora a demorar o considerar corto la introducción
Es de Mensaje Selecto, tomo 1, página 302. Hermano Di Franca, si no puedes compartir con nosotros algunos pensamientos de este testimonio en la introducción. Sí, hermano. Este testimonio habla de Jesús como mediador, como abogado, como intercesor, como la persona que suplica para nosotros ante el Padre Celestial, para nuestro perdón, para que nosotros nos volvimos en paz con Él y nos mantenimos en paz y en armonía con el Padre. Y entonces eso significa que después de su gran sacrificio sobre la cruz, el Señor continúa obrando para nosotros. Antes, como primer obra, Él en la cruz ha sido nuestro sustituto. Y ahora en el cielo continúa como intercesor. Y acerca de la intercesión, quiero hacer alguna analogía con las necesidades de los hombres y lo que los hombres utilizan, la persona a la cual recurren. Por ejemplo, cuando hay algún problema, la gente se vuelve a un abogado para pedir algún servicio, algún consejo, alguna guía. Y este abogado todavía, después del servicio, ¿qué le hace? Pide un honorario, pide un pago para su servicio. Y no poco. Y siempre es así, y alguna vez no poco. Pero no es así con nuestro Señor Jesús. Él sirve constantemente, día tras día, sin pedir nada. Así como ha sido su obra de sustitución, es su obra de intercesión. Está hecha todo por amor a nuestro servicio. Tanto la obra de sustitución como aquella de intercesión son una gracia. La salvación es una gracia. Todo el servicio que Dios hace es una gracia para nosotros. Y la intercesión no es una obra de un día, como puede ser, o de un mes, o de un año. Es la obra que el Señor hace para toda nuestra vida. Entonces, al considerar el tema Jesús como mediador del ser humano, no olvidamos que siempre Él está pronto para escuchar nuestros pedidos, nuestras necesidades. Muchas gracias, muy interesante. Seguimos adelante, el primer subtítulo, mediador entre el ser humano y Dios. Y la primera pregunta es directamente interesante y llama la atención. ¿En qué momento se convirtió Jesús en el mediador entre Dios y el ser humano? Surjan las posibilidades de equivocación. Es posible que hay miembros que se dirigen al tiempo de la venida de Cristo, otros al tiempo del principio de su misión. Y debemos ser cuidadosos cuando uno de los miembros, especialmente de las visitas, no responde correctamente. Debemos ser cuidadosos, no corregirlo de una manera brusca y dura y directamente, pero de una forma muy amable. Debemos dirigir el tema a otra dirección, y después de un rato explicamos el asunto de una mejor forma. En la escuela sabática debe ser un instrumento de obra misionera, y por lo tanto debemos ser sumamente cuidadosos como maestros y pastores, dirigentes de la obra, a dirigir nuestras visitas al pie de nuestro Señor Jesucristo. En esta primera pregunta, el momento en que Jesús interviene como intercesor, encontramos la respuesta más clara en el testimonio. El versículo bíblico, por ejemplo, habla de por qué hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El versículo bíblico se refiere más de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que es
divino y humano en el mismo tiempo. Y el versículo bíblico cubre esta parte de la respuesta, que Dios mandó su Hijo exactamente por eso, para que Él puede estrechar su mano a nosotros y de esta manera podemos prácticamente llegar a ser su o participante de la naturaleza divina. Vamos a ver, aquí está en la pantalla el versículo, pero en el primer testimonio prácticamente encontramos una respuesta literal a la pregunta. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios, designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garantía. Entendemos que inmediatamente después que Adán cayó en el pecado, inmediatamente intervino la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él no intervenía, entonces si no teníamos un sustituto, no podíamos continuar como la raza humana, no podíamos continuar nuestra existencia. Es una pregunta muy importante, muy interesante. ¿Qué dice hermano Di Franca? ¿Algún pensamiento de su parte? Sí, yo puedo reforzar el concepto porque en la Biblia leemos que Jesús es el Cordero de Dios ofrecido desde la fundación del mundo. Elegido como tal desde la fundación del mundo, establecido como Cordero de Dios. Entonces, estaba ya en el plan de Dios que Él tendría que ser el mediador desde la creación y antes de la fundación del mundo. Cuando después el problema vino, lo que estaba en el plan se realizó. Él empezó a hacer el anillo de unión entre el cielo y la tierra, entre Dios y su pueblo. Siempre dice aquí la nota, el Padre puso el mundo en las manos de Cristo para que por su obra mediadora redimiera el hombre. Y así fue que Jesús se manifestó en la historia de Israel en diferentes maneras y muchas veces es presentado como el ángel de Dios o el ángel del pacto, el ángel que guía el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo dice que él era la piedra, que él era lo que guiaba, que él estaba en la nube que guiaba el pueblo. Así que vemos que Jesús era de realidad el mediador ya desde la antigüedad antes de llegar al momento del sacrificio. Muy bien, muchas gracias. Con la ayuda del Señor nos gustaría continuar nuestra lección. El próximo subtítulo es nuestro intercesor. Y ahí tenemos la pregunta número 2 que dice: ¿qué hace posible que las oraciones sean contestadas? Prácticamente en la lección pasada teníamos una pregunta semejante y podíamos constatar que sin la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, ni una de nuestras oraciones, peticiones, exclamaciones adelante del trono del Padre puede ser escuchada y aceptada sin la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos dos versículos bíblicos. Me gustaría conectar con la pantalla y verlo. Aquí está la pregunta número 2. Dos versículos bíblicos. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que lo rogué al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama porque vosotros me améis y habéis creído que yo salí de Dios. Es interesante que en esta pregunta tenemos la respuesta un poco enfocada en otro lugar.
y no tenemos la intercesión de esta forma como se hablaba en la lección pasada, pero tenemos la intercesión de Jesucristo en la forma directa. Ahora no como una persona que solo transmite nuestras oraciones al Padre, pero tenemos Jesús como una persona que pide para nosotros o pide bendición para nosotros, podemos decir también en una condición cuando nosotros no somos capaces a pedirla, que significa que Él pide más cosas para nosotros que nosotros hasta quizá no nos damos cuenta ni idea tenemos de las peticiones, de las oraciones de nuestro Señor Jesucristo que Él hace para nosotros. Me recuerdo el caso de Pedro, que fue tentado en su último, en el tiempo de la crucifixión de Cristo y de las torturas. Entonces dice Jesús que Él ha orado por él para que él no caiga, para que él no, podemos decir, no caiga tan profundo, para que no se pierde, es la palabra, gracias, para que él no se pierde y no se aparta de la verdad. Aquí entendemos que Jesús no solo transmite nuestras oraciones, pero Él hace mucho más. Él pide y protege nuestra vida constantemente. Hermano Di Franca, algunos pensamientos, por favor. Cuando alguien se vuelve a Dios para pedir algo, no hay que olvidar que nosotros, o la persona quien sea, es siempre no merecedora de la gracia de Dios. Nosotros no merecemos nada. Y entonces, si Dios nos concede algo, no es porque nosotros con nuestra obra hemos alcanzado algo o somos alguien. Nosotros tenemos que orar en el nombre de Jesús, porque es por los méritos de Jesús que nosotros podemos recibir gracia, nosotros podemos recibir perdón, que podemos recibir aliento, vida, que podemos recibir promesas, cumplimiento de promesas. Por eso, orar en el nombre de Jesús no quiere decir simplemente mencionar el nombre de Jesús al inicio o al final de la oración. Orar en el nombre de Jesús quiere decir orar con los mismos sentimientos de humildad, de dependencia de Dios, en el Espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y siguiendo sus pisadas. Eso implica orar en el nombre de Jesús. Cristo es el vínculo de unión entre Dios y los hombres. Y nuestras oraciones, a pesar que pueden ser levantadas al cielo, todavía, como toda la cosa del hombre, ellas también no están en la condición mejor. ¿Qué es necesario entonces? Que se ponga el aprecio de los méritos de Jesús, que nuestra intercesión sea entremezclada con el aroma bendito del incienso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y como Él fue un hijo amado por el Padre, apreciado por el Padre, su oración, su servicio, todo fuera algo especial. Así se hace que por su nombre nosotros también y por sus méritos somos aceptados en nuestra oración, somos aceptados por Dios. Muchísimas gracias, muy importante. Gracias, hermano Di Franca. Sí me gustaría pasar a la pregunta 3, porque la pregunta 3 prácticamente está llegando en algunos puntos prácticos, algunos ejemplos, algunas de las oraciones de Cristo están mencionados. Entonces sí me gustaría
pasaron tiempo aquí y no es mal que nosotros también ponemos la atención de los hermanos en esta dirección también. Por ejemplo, pregunta número 3 dice, ¿qué oración incluye una de las más hermosas intercesiones de Jesús en favor de sus seguidores? Bueno, la pregunta está relacionada más con San Juan capítulo 17, pero también tenemos varios puntos muy importantes aquí que mencionar. El primer versículo dice, ahora conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y ha conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído de ti, que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Interesante, el primer versículo habla de una situación muy importante, muy interesante, que prácticamente todo es un don del Señor. También la fe es un don del Espíritu Santo. Entonces entendemos aquí que Jesús considera cada uno de los creyentes como una persona, un regalo por parte del Padre. En el segundo versículo entendemos algo muy importante. Aquí podemos ver santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, en esta oración, primero, Jesús declara todos los hombres que creen en Él, que ellos pertenecen al Padre. Número 2, en esta oración entendemos que el Señor Jesucristo ora para nuestra santificación. Imagínense que, no sé si alguien está orando o si estamos orando para que Dios nos santifica, pero Jesús sí está orando para que nuestra santificación es un hecho, es una realidad. Después tenemos la otra línea, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces en este versículo entendemos que la oración de Jesucristo se estrecha no solo a nuestra santificación, no solo a los creyentes, pero también a ellos que van a recibir por fe la misma verdad en que nosotros creemos. Entonces tenemos una oración progresiva, una situación muy interesante. Y el último versículo dice, Padre, vamos a ver aquí. Yo quiero. Sí. Solo quiero mover el texto. Sí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos están también conmigo. Y esta parte de la oración es increíble. Yo creo que nosotros no nos podemos ni imaginar este gran privilegio que podemos tener como creyentes, como parte de la familia divina, a ser parte con nuestro Señor Jesucristo y no apartarnos, no separarnos de Él. Hermano Di Franca, ¿tienes un comentario? Con mucho gusto. En esta oración el Señor Jesús empieza diciendo, Padre, yo he hecho conocer tu nombre a ellos y nadie se ha perdido, sino la persona que no ha querido escuchar. Y yo te pido que tú le protejas del mal, que ellos
sean bajo tu cuidado, no que les saque del mundo, sino que tú les protejas cada día en toda su vida. Entonces aquí vemos Jesús que como primero pide que nosotros somos protegidos del mal, como dice en la oración, que no nos caemos en las tentaciones que nos vence, sino que pide la ayuda de Dios para nosotros. Y después continúa con los diferentes puntos de la santificación, como ya ha sido mencionado, de la unión, y que al final podemos estar donde Él está. Si imaginamos que Jesús presentó esta oración en los últimos días de su vida, antes del sacrificio, porque Él dice en esta oración, yo vengo a ti, yo regreso a ti, pero ellos quedan en el mundo. Y en lugar de pensar a sí mismo, Él pensaba a sus discípulos. Eso quiere decir, queridos hermanos, un gran amor. A pesar que estaba ya al pie de la cruz, Él pensaba a sus discípulos, el amor que estaba para ellos y para todos nosotros, porque Él no oró solo para ellos. Él oró por todos aquellos que van a creer en Dios por medio de Él y de sus sacrificios. Así que es de verdad una oración de intermediación que Él hace por nosotros y incluye todos nosotros en esa oración. Que Dios nos ayude a recordarnos de esto para hacerlo también nosotros por los otros hermanos que están en necesidad y que nos rodean o que están lejos de nosotros. Muchas gracias, hermano Di Franca. Me gustaría presentar solo una línea del testimonio. Aquí está prácticamente la tercera línea. Dice, esta oración es una lección acerca de la intercesión que el Salvador llevaría a cabo dentro del velo. Esta oración es una lección, y una lección es dada ¿para qué? Para que sea estudiada. Entonces debemos meditar sobre la oración de Jesucristo, especialmente de todo este capítulo. Juan 17 debe ser un parte de nuestro estudio diario. Vamos a continuar con pregunta número 4 y vamos a mover en la pantalla el texto también. Sí, aquí tenemos pregunta número 4. Sabiendo que Él vive para interceder por nosotros y siempre está dispuesto a cumplir sus promesas, ¿cómo nos podemos apropiar de las bendiciones contenidas en la oración de Cristo por medio de la fe? Tenemos dos versículos, Hebreos 7, Romanos 8, otros dos capítulos que debemos estudiar y meditar sobre ellos, pero claro, en esta lección no vamos a poder tocar todos los puntos que son tan interesantes y tan profundos. Hermano Di Franca, ¿qué piensa usted, hermano? ¿Cómo podemos, qué es el punto principal de esta pregunta? Sabiendo que Él vive para interceder por nosotros y siempre está dispuesto de cumplir su promesa, ¿cómo podemos apropiarnos de esas bendiciones? Prácticamente la pregunta también da la respuesta hablando de la fe, pero ¿cómo podemos profundizar esta pregunta, vamos a decir? Sí, hermano, tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que estar unidos a Dios. Tenemos que mantener la comunión con Dios. Porque si Dios recibe la intercesión de Jesús a nuestro favor, para que Él la reciba y la acepte, nosotros tenemos que participar. No es que Jesús lo hace automáticamente sin que nosotros nos acercamos a Él. Entonces, ¿por qué Jesús presente nuestra intercesión? Nosotros tenemos que ir a Él.
Tenemos que pedir su ayuda, su bendición, su guía, su gracia, su perdón. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios por medio de Jesús, Jesús va a cumplir con su intercesión. Cada día, cada hora, cada momento que nosotros necesitamos ayuda, Él siempre está listo para escuchar, porque Él es nuestro intercesor. No es solo del mundo en general, es para cada uno de nosotros. Y vamos a recibir siempre consuelo, esperanza y bendición. Cuando somos tentados, cuando somos débiles, cuando somos confundidos, cuando no sabemos qué hacer, tenemos que recordarnos de esto. Nosotros no estamos solos. Tenemos un Padre y tenemos un intercesor que está a nuestro lado y vive siempre para interceder para nosotros. No nos olvida, no se aleja de nosotros. Imaginemos una viuda que tenga una deuda o un problema legal y no tiene nadie que la ayude, ni en el pago, ni en un asunto judicial. ¿Cómo haría? Así somos nosotros. Tenemos una gran deuda, graves problemas. Nadie nos puede ayudar, solo Dios por medio de Él. Tener un mediador es una gran bendición. Y Él es hasta un intercesor para nosotros. Una gracia especial, una bendición especial que ningún hombre puede dar el servicio que hace nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, hermano Di Franca. Si podemos hacer un repaso corto para ver en cuántos aspectos nuestro Señor Jesucristo es nuestro sustituto y nuestro mediador. En el asunto de oraciones, hablábamos en la lección pasada que cuando nosotros oramos, nuestras oraciones están purificadas por parte de Él. También Espíritu Santo está colaborando en esto. Sabemos que hay un versículo bíblico y también testimonios que hablan. En ese sentido, nuestras oraciones están purificadas y llevadas adelante del trono. Eso es un punto. También tenemos un otro punto que Jesús, aparte de nuestras oraciones, tiene sus propias oraciones, se presenta delante del Padre y pide bendiciones, pide cosas en favor nuestro. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, Él pide de nuestra santificación, Él pide que nosotros no nos separemos ni en esta vida ni en la vida eterna. Él pide que nosotros estamos unidos como Él, el Padre, está unido. En prácticamente el capítulo 17 tenemos una galería de peticiones, de oraciones que Jesús hace por nosotros. Pero no solo eso, en este asunto, en esta pregunta vamos a ver o vemos que Él no solo intercede verbalmente como un abogado hace en el juicio, pero aquí entendemos que Él también toma nuestro lugar adelante del juicio y presenta nuestro caso como su propio caso. Eso es algo muy profundo, muy importante, porque seguro si nosotros aparecemos en el juicio celestial solos, vamos a perder. Pero Jesús no pierde porque Él nos sustituye. Él se pone en lugar nuestro. Él ocupa nuestro lugar. Él nos cubre con su justicia. Él aparece adelante del Padre en nuestro lugar. Entonces, de esta manera, la salvación es segura. Y así entramos en el próximo punto, o la próxima pregunta. Vamos a ver, es la pregunta número 5. Y si me gusta entrar aquí en la pantalla, eso es un otro subtítulo de el sustituto y seguridad. Entonces vamos a ver esta parte de la sustitución de Cristo. Pregunta número 5. ¿Cómo
en beneficio del ser humano, Dios encara las exigencias de su santa ley. Tenemos Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Hermano Di Franca, si puedes compartir con nosotros tus pensamientos. Muchas gracias, hermano. Creo que todos nosotros sabemos lo que quiere decir pecado, esclavitud, bajo el pecado, incapacidad del hombre de librarse del pecado, incapacidad del hombre de librarse de la condena del pecado. Y todo eso no habría hombre que pudiera ayudar, porque todo, quien más, quien menos, están bajo esa condena y bajo esa esclavitud. Entonces, ¿cómo hacer para obtener una liberación? Entonces, aquí es donde se presenta el Señor Jesús como sustituto. Él paga para nosotros. Él toma sobre su persona la condena del pecado. Él se pone a nuestro lugar. Por eso Él es sustituto. En el asunto de la pena, de la condenación, Él toma el lugar que nosotros tendríamos que haber tomado. Y de esa manera Él paga la deuda para nosotros. Y se cumple la justicia de la ley, porque así condena el pecado que está en nosotros, que nosotros cometimos. Y Él cumple la ley, la cumple a la manera más grande y maravillosa. Así que nosotros, teniendo su ayuda, su presencia en nuestra vida, tenemos nueva fuerza, nuevo poder. El gozo de tener el perdón que Él ha pagado para nosotros nos da la fuerza. Él nos imputa su justicia. Él nos imputa su perdón, su amor y su gracia. Y nos da la fuerza para vivir la ley según el amor y la fe que Él tiene. Así que la ley que nosotros con nuestras fuerzas no podemos cumplirla, por la gracia de Dios es cumplida, porque no caminamos según la carne, sino que caminamos movidos para el Espíritu. Y de esta manera el Señor es nuestro sustituto, nuestro ayudador y nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque sus méritos son puestos a nuestra cuenta, su ayuda es puesta a nuestro lado. Entonces Él garantiza para nosotros, Él paga para nosotros, Él pone sus méritos para nosotros. Y además hay que pensar que el Señor Jesús se identifica con nosotros hasta el punto de volverse la garantía de sustituto, hermanos, no solo intercesor. Como nosotros no tenemos solo un problema y cada día tenemos otros, la intercesión continúa en el tiempo, por años y por toda la vida. ¡Qué maravilla que es esto! Muchas gracias, hermano Di Franca. Muy importante. Entendemos que sin todo que nosotros no alcanzamos por falta de conocimiento, no alcanzamos por ser sorprendido por el enemigo. Todo esto, los pecados por ignorancia, falta de conocimiento, todo eso está cubierto de parte de Cristo y Él, como un sustituto, va a aparecer en el juicio. Entendemos también, hay otros testimonios que no están mencionados aquí, que se puede usar, donde dice la sierva del Señor que prácticamente cuando Jesús mira, o cuando el Padre, cuando el juez mira o dirige su rostro a nosotros, Él no va a ver nuestras obras, pero va a ver las obras de Jesús. Jesús va a aparecer adelante del Padre. Qué grande es esta verdad, queridos hermanos, y qué agradecidos podemos estar por tener un Salvador que no solo nos capacita, no solo nos ayuda, pero también se pone como nuestro sustituto y garante
adelante del Padre. Claro, la vergüenza debe ser también muy grave, muy grande, si nosotros después, teniendo este sustituto, este garante, también caemos de la gracia o nos apartamos del camino, y lamentablemente eso también puede suceder. Vamos a ver la pregunta número 6. ¿Qué fue necesario para Jesús? Bueno, vamos a mover el texto, la pregunta 6. Sí, tenemos la pregunta 6. ¿Qué fue necesario para Jesús a fin de convertirse en el perfecto sustituto y garantía de ser humano? ¿Cómo se puede obtener los beneficios de sus servicios intercesor? Son varias preguntas involucradas. Aquí en punto número 6 es podemos decir, el punto culminante de la lección, muy importante. ¿Qué fue necesario para Jesús a fin de convertirse en el perfecto sustituto y garantía del ser humano? ¿Por qué debía Él tomar sobre sí la naturaleza humana? ¿Por qué debía ser humano? Es interesante, en este asunto debemos entender que si Él no tenía la naturaleza humana, Él no podía prácticamente representarla. Él no podía ser parte de la humanidad. Y por eso hay muchos testimonios, un número numeroso de testimonios y de versículos bíblicos que comprueba que Él no tomó la naturaleza humana solo de apariencia, pero lo tomó de verdad. Una naturaleza humana en la condición caída después de 4000 años de una caída sucesiva, que significa que Él de verdad fue no solo un representante de la raza humana, pero Él fue un representante de nosotros, de los pecadores, porque Él tenía una naturaleza semejante de nuestra. Él podía sentir las tentaciones, podía caer en el pecado, pero nunca se dio a la tentación y nunca cometí ningún pecado. En ese sentido, Él es nuestro representante perfecto. Él es un humano, nuestro hermano, parte de la humanidad. La segunda pregunta en el punto 6 es, ¿cómo se puede obtener los beneficios? Y aquí sí me gustaría, hermano Di Franca, si puedes compartir con nosotros cómo se pueden obtener esos beneficios. Tenemos versículos bíblicos, testimonios, muy interesante es el tema. Sí, hermano. Yo creo que Jesús fue obediente a la voluntad del Padre. Él cumplió con su santa voluntad. Él confió en la ayuda del Padre. Él se dejó guiar en todo por el poder del Padre. Y entonces Él pudo cumplir esa gran misión de ser nuestro sustituto, nuestra garantía. Y también por parte de nosotros tenemos que tener esa fe firme en el servicio de Jesús, que Él ha cumplido la gran misión que el Padre le había entregado. Y entonces nosotros, si confiamos en Él, su obra intercesora, su obra de sustitución, se cumplirá también en nosotros. Nosotros podemos recibir los beneficios de Él, nosotros si creemos. Tenemos que creer antes de todo.
sino que tenemos que seguir su ejemplo del Señor Jesús, que fue un hombre santo, que fue un hombre puro, que fue un hombre dedicado en su vida hasta a ponerse a nuestro lugar. Entonces nosotros tenemos que seguir el mismo espíritu y tener la misma actitud de nuestro Señor. Así será el Señor Jesús al lado de nosotros, no nos abandonará, porque Él no nos abandona, somos nosotros que lo abandonamos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Yo quiero leer una ilustración, presentarles una ilustración de un joven que se presentó y hizo el sustituto de verdad con un gran sacrificio. Y quiero contar una ilustración, que es la siguiente. Un oficial del ejército inglés que se dirigía a la India acompañado de su esposa y sus hijitas, fueron invitados a visitar el buque insignia del almirante. Durante la visita dejó a las niñas al cuidado de un criado de 18 años que les acompañaba en el viaje. Durante su ausencia se levantó súbitamente una gran tempestad que puso en peligro el barco donde se hallaban las niñas. Mientras la embarcación estaba hundiéndose, llegó un bote del buque insignia para salvar a los náufragos. La tripulación se precipitó en él y el muchacho, al descubrir que no había lugar en el bote para él mismo y la niña, por exceso de carga, puso a estas en el bote y se echó al mar, donde pereció engullido por el remolino que produjo el buque al hundirse. Y aquí una ilustración del amor de Cristo, que se sacrificó por las pobres criaturas desvalidas de este mundo incapaz de hallar salvación excepto por su sacrificio. Entonces, mis hermanos, esto quiere decir tomar el lugar de aquellos que de otra manera no hubieran tenido esperanza de salvación. Jesús se puso a nuestro lugar, puso su vida para nuestra salvación. Qué gran milagro que es tener un sustituto a tomar nuestro lugar donde era el momento más grave, más duro, más difícil. Él puso su cabeza, su mano, su corazón, su vida. Y así nosotros tenemos vida, tenemos esperanza y tenemos salvación. Que Dios nos ayude a tener una actitud similar a lo que hubo este joven, a lo que hubo el Señor Jesús. Muchas gracias, hermano Di Franca. Sí me gustaría considerar un poco los versículos bíblicos aquí, Juan, Hebreo. Todos los versículos, sin excepción, en la lección se refiere a la obediencia. Si guardéis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. También el último de los Hebreos 5:9, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen, que lo obedecen. Debemos entender, hermanos y hermanas, que la obediencia a Jesucristo no solo que es necesaria, pero es un producto, es un fruto de la gracia de Dios. Una vez cuando aceptamos a Jesús, una vez cuando aceptamos su ayuda y su sustitución gratuita, porque como se mencionó, la sustitución de Cristo no es un fruto de nuestra obediencia, es en contrario, la obediencia es un fruto de la sustitución de Cristo. Cuando nosotros entendemos este mensaje, recibimos Jesús como nuestro Salvador personal, la obediencia es un fruto del Espíritu Santo que llega en nuestro deseo, en nuestros corazones. Es algo que nos empuja desde dentro, el Espíritu Santo que nos guía, entonces no nos deja en paz hasta que nosotros no cumplimos
que es lo correcto. En ese sentido, debemos ser cuidadosos también a no poner las obras como el primero. El primero es la fe y la gracia. Vamos ahora en el punto número 7. Aquí tenemos nuestro texto. Número 7. Pregunta número 7. ¿Continuará indefinidamente la intercesión de Cristo? ¿Por qué es tan importante arrepentirse, abandonar nuestros pecados ahora y recibir el perdón y curación de Cristo? Bueno, otra vez dos preguntas importantes. La primera habla de la continuación de la intercesión. Entendimos que Jesús está intercediendo para la humanidad desde la creación, desde la caída del hombre. ¿Y qué sucede? ¿Va a ser eso algo terminante o va a ser también una intercesión eterna? Es una muy buena pregunta. También la segunda pregunta del punto 7, ¿por qué es tan importante arrepentirse ahora? ¿Por qué es tan importante no perder la oportunidad, no perder tiempo? Este punto es muy importante, punto número 7. Hermano Di Franca, me gustaría escuchar su opinión y compartirlo con nuestros hermanos. Sí, hermano. Yo recuerdo el versículo que dice, ¿quién viene a mí y yo no lo rechazo? Y todas las veces que nosotros vamos a Él, el Señor no nos rechaza si nosotros vamos con un corazón arrepentido, con humildad para pedir su ayuda. Él enseñó a los apóstoles que no 7 veces al día, no simplemente 7 veces al día tendrían que perdonar, no 7 veces en todos, no 7 veces de una vez por algunos diferentes asuntos, sino 70 veces 7. Tan grande tenía que ser la disponibilidad a perdonar de los hijos de Dios y tiene que ser. Si los hombres aprenden esto es lo que Dios hace con nosotros. Él está dispuesto a perdonar. Él está dispuesto a interceder. Y como está escrito, vive para interceder. Y intercede por toda nuestra vida, mis hermanos. Todavía sabemos que este ministerio va a acabar. Habrá un término. Y tenemos que aprovechar de tener esa intercesión y ese perdón dentro del término que el Señor nos ha puesto. Como nuestra vida también es un término, entonces hay que pensar de aprovechar en esto. Hoy podemos aprovechar de esto. Hoy es el tiempo, mis hermanos. Hoy es el tiempo de recibir su gracia, su intercesión, la aplicación de su gracia. Mañana nos vemos. No sabemos con nosotros personalmente y no sabemos lo que va a pasar en el mundo, porque pronto las cosas cambiarán y habrá otra situación y no va a ser posible cambiar las cosas, porque nosotros mismos hemos cambiado por la situación si no somos convencidos y guiados por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que aprovechar del día de la salvación, de la ocasión que el Señor nos ofrece día tras día. No retrasar eso, no ponerlo en un tiempo indefinido. Hoy es el tiempo de la salvación, del arrepentimiento. El Señor nos está estrechando su brazo y su mano para salvarnos, para no ahogarnos en el agua. Uno que está ahogando en el agua y alguien extiende el brazo, ¿va a esperar más tiempo? Él no pierde tiempo para tomar ese brazo y para ser sacado del peligro de la muerte.
Lo mismo tendríamos que hacer nosotros, no perder tiempo en aprovechar ese paso extenso de nuestro Salvador para nuestra salvación, hoy, no mañana. Muchas gracias, hermano Di Franca, muy importante. Los dos versículos que tenemos aquí, o los tres, pero en hebreo, en lo segundo de Corintios, habla de hoy, pero tiene también dos aspectos diferentes. El primero es relacionado con la voz del Señor. Si escuchamos hoy la voz del Señor, no demoramos, no esperamos más, dediquemos nuestra vida a nuestro Señor. El segundo versículo está hablando de un otro punto de vista, que nuestra vida es terminante, es temporaria, que significa que accidentes, enfermedades y cualquier tipo de problema puede cambiar nuestra vida o terminar nuestra vida. Entonces sí debemos apurarnos para aprovechar el tiempo que tenemos. Tiempo en que nuestra mente está saludable, tiempo en que nosotros todavía podemos leer, nuestros ojos están en buena condición, nuestros oídos están en buena condición. Todavía tenemos fácilmente a aprender, a escuchar, a estudiar los asuntos de la verdad. Pero también en el otro punto de vista tenemos un punto terminante en la historia de la humanidad, cuando sabemos que el tiempo de la gracia se va a acabar. ¿Qué significa? Que no solo personalmente, pero también universalmente para todo el mundo, toda la humanidad, va a venir un punto de fin de esta gracia. El testimonio Alza tus ojos en página 47 es muy interesante. Me gustaría que todos podemos ver esto en la pantalla. Aquí dice: pronto será vindicada la justicia de Dios delante del universo. Su justicia requiere que el pecado sea castigado, pero su misericordia hace posible que éste sea perdonado mediante el arrepentimiento y la confesión. El perdón puede obtenerse solamente por el medio de su Hijo unigénito. Solo Cristo puede expiar el pecado, y únicamente cuando el pecado se arrepiente y lo abandona. Este testimonio es muy importante. Debemos entender que nuestra colaboración en el juicio y esta obra de intercesión es muy importante. ¿En qué sentido? En el sentido que si Jesús perdona nuestros pecados, que si Él da una garantía a nosotros, es nuestro garante, pero nosotros en nuestra vida no nos apartamos del mal, no consideramos el pecado como un pecado, pero como una necesidad, como algo normal. No nos arrepentimos de esto, no pedimos perdón de esto. También si Dios nos muestra claramente qué es lo bueno y qué es lo malo, y nosotros seguimos practicar el malo y abandonar lo bueno, entonces, ¿qué sucede? En acuerdo de esos textos, entendemos que esta intercesión no puede seguir. Jesús no puede seguir intercediendo la gente que no quiere no necesita una y no pide una intercesión. Porque por un arrepentimiento y confesión del pecado, nosotros prácticamente reclamamos los servicios de Cristo, pedimos los servicios de Cristo. Y si usamos este ejemplo que mencionó hermano Di Franca,
de un abogado en el mundo que podemos usar hoy día. Un abogado, si nosotros no firmamos un affidavit, un documento en que le damos potestad de representarnos a nosotros, él nunca puede representarnos adelante del juicio. Si nosotros no estamos dispuestos de usar su servicio, no decimos toda la verdad del caso que tenemos, el abogado no puede defendernos. Todo esto está muy bien ilustrado prácticamente con la realidad o con los símbolos real que tenemos en la vida. Vamos a ver, ese es el último punto de la lección, y es muy importante que también hacemos un llamado al pueblo, porque dice: hoy, si escuchamos la voz de Dios, debemos aceptar su voluntad y dedicar nuestra vida. En los textos de meditación tenemos en Comentario Bíblico tomo 6, vamos a ver si podemos verlo. Aquí está: todo el que dice librarse de la esclavitud del servicio de Satanás y quiere estar bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel, será protegido por las intercesiones de Cristo. Aquí está este testimonio tan importante para entender que en el momento cuando nosotros no queremos arrepentirnos, no queremos apartarnos del mal, prácticamente estamos bajo otra bandera, estamos bajo la bandera del enemigo. Pero si estamos humildes y reconocemos nuestra pecaminosidad, reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón por nuestros pecados, tenemos un abogado fiel que nos defiende, que puede sustituirnos adelante del juicio y nos da la garantía que también vamos a venir a hasta una victoria absoluta. Hermano Di Franca, algunos comentarios de los textos de meditación o estudio personal, una conclusión que podemos hacer en esta lección. Sí, hermano, yo quiero empezar la línea donde dice: si Él deja de sostenernos por solo un momento, Satanás está listo para destruirnos. Y aquí quiero mencionar dos experiencias. Pedro, cuando quería caminar sobre el agua, él miró por un momento a Jesús, pero después no lo miró más. ¿Y qué pasó con él? Estaba ahogando y ha tenido que pedir ayuda del Señor. Lo mismo somos nosotros. Sin la ayuda de Dios, sin la extensión de su mano, de su brazo, sin su intercesión, sin su obra de sustitución, nosotros no podemos quedar sobre el agua, caminando sobre el agua. Pero si miramos a Jesús, si llegamos a Él, entonces seremos protegidos. Como los israelitas, estando en Egipto, pusieron la sangre del cordero en las puertas y fueron protegidos de la muerte, así nosotros podemos ser protegidos del pecado si nos volvemos a Jesús y de la condena del pecado, porque la sangre de Jesús nos protege, la persona de Jesús está a nuestro lado. Y la intercesión del Señor Jesús es muy necesaria, mis hermanos. Junto con la sangre del Señor son el servicio que nuestro Salvador hace para nosotros. Que Dios nos ayude, por lo tanto, a hacer que ese servicio que el Señor hace todos los días, todas las horas, todos los momentos para nosotros, sea un servicio que traiga nuestra comunión con Él, nuestra dependencia de Él y nuestra confianza en Él, de manera que tanto la obra de mediación cuanto la obra de sustitución puedan tener ese lindo resultado que es nuestro perdón, nuestra santificación, nuestra salvación.
Que Dios nos ayude a que aprovechemos de su servicio que el Señor hace para nosotros todos los días. Amén. Muchas gracias. Amén, hermano y Franca. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, es una lección muy hermosa. Tenemos la seguridad absoluta que por los méritos de Jesucristo podemos llegar a la salvación. Debemos de verdad expresar esta certeza. Debemos expresar en esta lección la seguridad de la salvación que podemos obtener cada uno de nosotros por los méritos de Cristo. No importa de nuestra vida pasada, no importa de los pecados, del daño que Satanás nos hizo y sigue haciendo a su pueblo, de todas las perturbaciones, dificultades que podemos y encontramos todos los días en nuestra vida. Si tenemos un sustituto adelante del Padre, nunca podemos fallar en la salvación. Nunca podemos apartarnos de esta esperanza. Lo único que Dios requiere de nosotros es decir sí y permitir que Él obra en nuestra vida, dedicar nuestra vida, pedirle su ayuda. Entonces, inmediatamente, Él interviene en tu vida, en mi vida. No te desanimes, queridos hermanos, hermana, sigue adelante y Dios te va a ayudar ricamente. Que Dios le bendiga y un feliz sábado a todos ustedes. Amén. Amén.